buenas tardes, queridos colegas, a su servidor, licenciado Mauricio Calderón y el profesor Marvin González. Nos tocó hacer la matriz de operacionalización de variables. Dentro de las variables independientes, que es la causa, estamos tocando la currícula metodológica. Su dimensión teórica. Dentro de la teórica tenemos el indicador conocer y poner en práctica las estrategias. ¿Qué sucede con esto? Al aplicar el conocimiento y poner en práctica la estrategia, ¿qué tipo de estrategia vamos a ocupar dentro del escenario pedagógico? Como número 2, incorporar los conocimientos teóricos. Una vez que el estudiante ya tiene toda la teoría, nosotros vamos a comprobar el conocimiento que adquirió cada uno de ellos. Siempre dentro de la currícula metodológica está las prácticas. ¿Qué resulta con esto? De la teoría a la aplicación. Resultado de lo aprendido, experimentar e investigar. Resolver problemas concretos. Dentro de las variables dependientes, que es el efecto de lo que nosotros esperamos, tenemos 3 tipos de contenidos. Contenidos conceptuales, que dentro de la disciplina lengua extranjera, contenido conceptual es con respecto a lo que es la gramática. Y por ende tenemos adaptar a cada etapa de la escolarización. No es posible que le demos clase al alumno que está en 4º año, temas de primero. Entonces está por eso el seguimiento de cada uno de ellos. Como número 2, secuencia en periodos. Existen unos cuatrimestres en los que nosotros vamos a hacer lo posible por definir todo el programa. Evaluables y flexibles. Ahí tenemos que evaluar las 4 habilidades. El escuchar, hablar, leer y escribir. Son las 4 habilidades principales que nosotros evaluamos a cada uno de los alumnos, sin meter las subhabilidades que son la entonación. Dentro de la variable dependiente, que es enseñanza-aprendizaje, también tenemos los contenidos procedimentales, que es un proceso. Viene que es resumir, comparar, planificar, analizar, sintetizar o organizar, que es más recomendado porque resumir con sintetizar es lo mismo. Entonces, organizar. Nosotros venimos y comenzamos a trabajar con el alumno, que es un proceso dentro de la enseñanza-aprendizaje. Y el último contenido, actitudinal, aprender a relacionarse. Nosotros tenemos que hacer énfasis con los estudiantes que se miren como grupos, que se aprendan a relacionar unos a los otros. Y por último, conocer la necesidad y fortaleza del entorno. Tanto el docente que está dentro del escenario pedagógico como el estudiante tiene que saber en dónde está ubicado. Número 1, la pregunta que nosotros le hacemos al estudiante es que si le gusta el idioma inglés. Y en solo la entrada le decimos a ellos, escriben un párrafo pequeño ahí de 3 o 5 líneas, ¿por qué te gusta el inglés? Y ellos comienzan a dar su opinión. ¿Por qué estás estudiando inglés? ¿Con cuál es el propósito? Entonces algunos comienzan a escribir en pocas palabras. Después nosotros unificamos todo eso y nos damos cuenta que al alumno le interesa aprender inglés por ir a trabajar a los call centers. Se enamoran del salario básico, $500. Entonces está buena la idea, le digo. Y nosotros siempre que somos docentes, ya vamos para ancianos y queremos que los jóvenes nos sustituyan. ¿No piensa ser usted ahí docente? No, profesor, son mal pagados, dice. Pero por vocación, nosotros hemos pasado por eso, nos gusta dar clases y en realidad, pues, si usted va a ser docente, tiene que aprender a ser tolerante, tiene que aprender a ser paciente. ¿Cuántos de hoy me entregaron tarea? Le digo. De 20, solo 5. Entonces, tengo que tener paciencia. Conocer las necesidades. Dentro del idioma inglés hay bastante. Y conocer las necesidades de cada uno de los estudiantes. Por la situación económica, algún conflicto internacional, eso afecta ¿qué? La actitud del alumno. Aunque el docente motiva al estudiante, el estudiante se mira un poco ahí desanimado. No quiere aprender el idioma. Ya tenemos comprobado que se van saliendo con el tiempo porque el aprender otro idioma
no es para tímidos. Hay que hablar. Nosotros los docentes evaluamos las 4 habilidades. Y si uno de ellos tiene problema, por ejemplo, en escribir, estamos para eso nosotros. Somos unos facilitadores que corregimos y nos asesoramos de que las 4 habilidades sean puestas en práctica dentro del escenario pedagógico. Que tenemos 40 alumnos en primer año, por ejemplo. ¿Qué hace el docente? No puede evaluar las 4 habilidades. Difícil. Lo he comprobado, si con 40 alumnos antipedagógicos. Entonces, ¿qué sucede? Solo evalúo 2 habilidades. Y el próximo domingo clase, o el próximo sábado clase, o el próximo encuentro, las otras 2 habilidades. Pero sí, darle seguimiento a cada uno de los alumnos y aprobar ahí. Eso es lo que nos quedó con la variable dependiente, el efecto enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Buenas tardes, entonces, docentes presentes. Ya digo. Bueno, aquí traigo el cuadro de operacionalización de variables. Entonces, entre ellas tenemos primero la variable. Nuestra primera variable era herramientas tecnológicas. Y como herramientas tecnológicas, las dimensiones, tenemos 3 dimensiones. Plataformas digitales, web, redes sociales. Entre las plataformas digitales decidimos incluir el Dropbox porque es una plataforma que nos sirve para almacenar bastante información y se puede compartir con todos los alumnos. Además, los alumnos también pueden subir ahí información y para así ser de gran contribución entre todos. La pregunta que hicimos con respecto a ella es si conocen el Dropbox, la respuesta es sí o no y si sabe utilizar la plataforma. Y ahí vienen las posibles de respuesta. Después en las páginas web, ¿qué página web conocen ellos que apliquen a la matemática? Y si no, pues, bueno, aquí habría en su respuesta, habría que ellos decir qué páginas web son las que conocen, si es que han buscado en realidad y cuáles son las que utilizan mayor frecuencia. Entre las redes sociales tenemos en Facebook, porque en Facebook hay ciertas páginas que también publican contenido de matemática. A veces lo publican hasta como en lo que hoy es muy famoso, en los memes, pero hasta en los memes salen información de matemática que sirve a modo de broma. Si no me creen, yo se las voy a enseñar a la profesora que se está riendo. ¿Ah? No, son memes divertidos y que te enseñan también. Y en YouTube. Como ustedes saben, en YouTube, el más famoso en YouTube que conozco a mi criterio es, por ejemplo, Julio Profe. Ese señor hace unos videos de matemáticas excelentes. Y aquí vemos la pregunta, ¿con qué frecuencia? Si es frecuente, regularmente o nunca. Y después en estrategia de enseñanza y aprendizaje, pues propusimos dar matemática con diapositivas, que ahí vamos a ver cómo ingeniarla, porque dar matemática así en presentación de PowerPoint, es algo tedioso, supongo yo. Y habría que a ver si se podría introducir un video en la diapositiva que mire cómo se realiza un video, un ejercicio, sí. Pero encontrar un ejercicio que lo salga detalladamente explicado, porque ese es el problema algunas veces, que cuando uno encuentra un video, a veces el que está explicando en el video viene y se salta paso. Entonces ahí está el problema, porque a veces no le entendí cómo pasó de aquí a aquí. Y por último, consulta por WhatsApp. Y las preguntas para los dos si fue significativo el conocimiento. Y ahí vemos la posible respuesta. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún consejo. Buenas tardes, estimados colegas y compañeros acá presentes. En mi grupo, ¿verdad?, consiste en la licenciada Conto y mi persona. Vamos a presentar lo que es la matriz de operacionalización de variables, en donde nosotros pues pusimos como variables lo que es consumo y patrones de conducta. Dentro de las dimensiones en consumo consideramos, ¿verdad?, de importancia los factores sociales, factores personales y factores psicológicos que influyen en el consumo, ¿verdad?, de la población que vamos a estudiar. Dentro de los indicadores de los factores sociales
consideramos, ¿verdad?, lo que es la promoción comercial, debido a que influye mucho lo que es, ¿verdad?, llamar o captar la atención, ¿verdad?, para poder ofertar el producto y por ende, ¿verdad?, lo que es el consumo en la población, ¿verdad?, que va destinada especialmente más a los jóvenes y adolescentes. La resistencia al trabajo físico es otro factor social, porque la mayoría, ¿verdad?, lo toman porque les da energía, les da esa capacidad de que no se rinden, no se cansan. Entonces eso lo hace sentirse bien, sentirse resistente. Dentro de los factores personales tenemos como indicadores la sensación de bienestar que les produce el aumento de energía, rendimiento escolar. Hay jóvenes, ¿verdad?, que no solamente lo toman para poder rendir en un trabajo o a la hora de efectuar actividades diarias, sino que también ahora lo usan para tener mayor rendimiento escolar, para no dormirse, para poder ellos estar despiertos. Y esa sensación de bienestar a ellos, de aumento de energía, es lo que les provoca a ellos sentir que están bien al consumirlo y que así ellos van a poder rendir y captar todo lo que necesitan. Dentro de los factores psicológicos encontramos lo que es, ¿verdad?, como indicador, disminuir el apetito y reducir de peso. ¿Por qué consideramos esta parte, ¿verdad?, como indicadores? Porque en el caso de los jóvenes que van al gimnasio por mejorar su imagen, ¿verdad?, tiene que ver un poco con lo que es la autoestima, cómo ellos quieren, ¿verdad?, sentirse aceptados, y el abuso también y consumo de estas sustancias va dañando lo que es, ¿verdad?, el funcionamiento correcto a nivel orgánico. Entonces ellos, al sentirse con energía, sienten que no les da hambre y eso ellos erróneamente creen que de esa manera van a reducir también de peso. En el caso de patrones de conducta, nuestras dimensiones tenemos consecuencias a nivel orgánico y consecuencias a nivel de conducta. Dentro de las consecuencias a nivel orgánico, consideramos, ¿verdad?, lo que es el deterioro mental, los problemas cardiovasculares, las afectaciones al sistema digestivo y el daño renal, ¿verdad?, con el consumo de este producto. Dentro de las consecuencias a nivel de la conducta tenemos lo que son las adicciones, la dependencia que genera, ¿verdad?, al consumir estas bebidas, la ansiedad, el nerviosismo y la hipervigilancia. Son, ¿verdad?, consecuencias que son notables a corto o largo plazo al consumir, ¿verdad?, más cantidad de la que ellos necesitan. Entonces les va a generar lo que es, les va a activar lo que es el sistema nervioso central y eso les va a causar esa hipervigilancia, esa ansiedad y ese nerviosismo que ellos van a tener como consecuencia, ¿verdad?, del consumo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la matriz de su compañera? Como ya habíamos trabajado con la primera unidad que se refería al diseño metodológico cuantitativo, ahora vamos a trabajar con la unidad 2, diseño metodológico cualitativo. Recuerden que hay muchos grupos que tienen que su enfoque en el estudio es mixto. Entonces vamos a tomar en cuenta en el primer caso del enfoque cuantitativo, decíamos que lo que más le interesaba era la parte estadística. Ahí se trabajaba con la parte estadística, recolección de información a través de encuestas. En este caso tenemos el otro modelo, que es el cualitativo, se interesa por la vivencia concreta de su contexto natural. Aquí lo que interesa es recolectar información a través de observación, a través de la vivencia de los actores. Es decir, que nosotros en este tipo de enfoque vamos a trabajar propiamente con la persona
que está siendo afectada o por la cual nosotros hemos seleccionado para trabajar con ella. En ese caso, nosotros vamos a utilizar un sinnúmero de instrumentos para recolectar esa información. Ya no va a ser por encuesta, sino que vamos a preparar preguntas y vamos a ir a trabajar con ellos. Entonces aquí tenemos por la vivencia concreta en su contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los significados que se atribuyen a una cultura, por los valores, los sentimientos que se originan, es decir, se interesan por la realidad tal y como la interpretan los sujetos. En el caso del otro enfoque, que era el enfoque cuantitativo, ahí íbamos solamente a recolectar información de lo que nos interesa. En este caso, ya cambia. Características del enfoque cualitativo. Planteamiento más abierto que va enfocándose, es decir, que nosotros vamos a ir buscando los actores. Si yo quiero hacer un estudio sobre la migración en un determinado departamento, yo voy a ir a buscar a las personas que tienen familiares que han emigrado. Por ejemplo, en mi caso se hizo un estudio de las mujeres que están viajando a España. Entonces, en este caso nosotros encontramos que donde hay más mujeres que estaban viajando a España hace 2 años o hace 3 años, era en un pueblito que se llama, Totogalpa. Entonces ahí nosotros encontramos que hay muchas mujeres que estaban viajando a España. Entonces nosotros nos fuimos directo a buscar a esas personas, quiénes eran, cómo hacían para irse, cómo hallaban ellas la ruta para buscar ese viaje. Entonces encontramos que propiamente en el pueblito de Totogalpa había una mujer que se fue para España, pero esa mujer regresó y solamente a estar contratando mujeres, llevándoselas. Pero a cambio de eso, les dejaba empeñada su finca, sus casas, y la mujer pues ahí estaba tranquilamente. Cuando nosotros queríamos entrevistarla, ella no nos quiso dar ninguna entrevista, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerden que hace poquito encontraron unas personas, sí, una redada que hicieron en España. Entonces, ahí encontramos nosotros, nos vamos directamente a ese caso. Vamos a entrevistar a los familiares de estas personas o de estas mujeres que se han ido. Nos vamos a la zona rural y a la zona urbana a ver por cuáles han sido los motivos, y entonces ahí vamos indagando nosotros. Entonces tenemos planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Cuando nosotros llegamos, conversamos, hola señora, queríamos saber sobre este caso. Bueno, y ahí vamos como una platiquita que vamos haciendo ahí. Los significados se extraen de los datos. Entonces ahí nosotros vamos dándonos cuenta y nos van diciendo, allá existe otra, y vamos profundizando nosotros más en esos casos para ver dónde tenemos más información. No se fundamenta en la estadística, porque no vamos a ir a utilizar, digamos, una encuesta donde nos vamos a preguntar sí, no. Entonces no se fundamenta en la estadística. Estas son las características del enfoque cualitativo. Clasificación de los métodos cualitativos de investigación. Entonces, atendiendo a la profundidad del análisis, los estudios cualitativos, según el tiempo, recuerden cuando trabajamos el método cuantitativo, también según el tiempo. En este caso, sincrónica o transversales, diacrónica o longitudinales. Ahí coincidimos casi en lo mismo. Ahora, según el objeto principal, se pueden clasificar en 2 categorías, que son estudios descriptivos y los estudios interpretativos. Bueno,
Ahí en los estudios descriptivos tenemos diseño etnográfico, diseño fenomenológicos, diseños biográficos y narrativos, diseños de investigación-acción, diseños documentales, hay otros más. También están los estudios interpretativos, teoría fundamentada y la inducción analítica. Entonces tenemos ahí la clasificación. En este caso, la muestra para el enfoque cualitativo, al igual que en el otro enfoque, trabajamos con la unidad de análisis o el conjunto de personas. Nosotros vamos a seleccionar igual que en el enfoque cualitativo, en el enfoque cuantitativo, vamos a seleccionar nuestra unidad de análisis, el conjunto de personas y vamos a ir seleccionando según el caso que nosotros vamos trabajando. Entonces, esto es todo con respecto a lo del enfoque cualitativo. Como ya tenemos la parte del enfoque cuantitativo, los que tienen el enfoque mixto, solamente vamos a agregarle, vamos a ver la tarea, ¿tienen la tarea ustedes? Sería la tarea 4, porque ahí les cambié el orden. Sería la tarea 4, porque tenemos que la tarea 3 son los diseños. Tarea 3 se orienta a hacer el diseño experimental o no experimental de su tema, pero eso lo vamos a ver después porque necesito que tengamos los dos diseños para luego caer, tener los dos modelos, los dos enfoques para caer a lo que es los diseños. Entonces, tarea 4, seleccionar el enfoque del diseño metodológico, ya lo tienen, ya esa parte está adelantada. La población ya la tienen. La muestra, el marco muestral, ya lo tienen. Entonces, ustedes van a adaptar, recuerden que decíamos que en la parte, cuando es mixto, van a adaptarle ustedes la parte cualitativa. Bueno, aquí también lo tenía en la presentación. Las características según ese enfoque. Y para eso les voy a entregar su tarea. Sí. Entonces tenemos, sí, ya está corregida esta tarea. Entonces tenemos Ivania, Marvin, Mauricio, ¿son ustedes? Bosco. Y van a clasificar según el objetivo principal. Se pueden clasificar en dos categorías. Estos son estudios descriptivos y estudios interpretativos. En el material que ustedes tienen del módulo 3, esta es como página 23, página 14, por ahí. Como en la página 14, tienen
Según el objetivo principal se pueden clasificar en dos categorías, que es lo que mostré en la presentación, descriptivo e interpretativo. Ahí decía diseño etnográfico. Se van a ir a leer la parte de cada uno, etnográfico, ahí está bien detalladito, la definición, el objeto de estudio, el método de recolección de datos y el desarrollo conceptual. Ahí está para cada uno. Aquí está el diseño fenomenológico, diseño biográfico o narrativo y van a adaptar al caso que ustedes tienen. Entonces están para los dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? El descriptivo y el interpretativo. Entonces van a ir a su documento y van a adaptar ustedes el que mejor se adapte a su estudio. Entonces tenemos diseños de la investigación. Dentro de los diseños de investigación tenemos el experimental y el diseño no experimental. Entonces tenemos el diseño experimental, experimentos puros, causexperimento, preexperimento. Y en los no experimentales está el transversal y el longitudinal. Entonces yo le conseguí a ustedes este material donde está explicado detalladamente. Entonces tenemos ahí, siempre en la presentación, ¿qué es el diseño experimental? Es el que induce a cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso. Vamos a tener variables de entrada, variables de salida, o lo que nosotros tenemos, variables. Esto ya lo tienen ustedes, esto está en la presentación. El documento que les voy a presentar, yo creo que ya se lo compartió su compañero, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Bosco. Bosco, el profesor Bosco ya les compartió, ¿no? Entonces tenemos ahí, es el que se induce cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso para identificar las razones de los cambios que se pudieran observar en las respuestas de salida. Es decir, que tenemos variables de entrada y variables de salida. Los factores controlables y los factores incontrolables. Yo creo que no hay ningún estudio así con respecto a esto, pero es mi obligación explicarlo. Entonces tenemos diseños de experimento, entrada, variables de entrada, variables de salida. En las entradas están los factores controlables y los factores no controlables. Se da un proceso y después de este proceso vienen las características de calidad o variables de respuesta. Esto sucede cuando nosotros vamos a hacer una investigación y vamos a formular esto a través de bloques. Es decir, si yo tengo una sección, yo tengo varias filas, ¿verdad? Y entonces yo voy a realizar un experimento. Pero yo voy a tomar cada fila como un bloque y yo voy a ver las diferencias. Por ejemplo, en el aprendizaje, las diferencias, o podemos ver las notas, la diferencia o el promedio de nota entre una y otra fila o entre uno y otro bloque. Eso es para diseños de experimentos. Aquí vamos a estudiar qué características de calidad se van a medir, qué factores controlables pueden incluirse en el experimento, qué niveles deben utilizarse en cada factor y qué diseño experimental es el adecuado. Entonces ahí tenemos el diseño experimental, al igual que en los otros, se da el plan investigativo, la recolección de datos, análisis de datos, métodos estadísticos, vamos a ver la validez del instrumento, la objetividad según el estudio. Esto es el diseño experimental. Y el no experimental, en el diseño experimental vamos a trabajar de la misma forma que nosotros trabajamos en el enfoque cuantitativo. Y en el no experimental es para el enfoque cualitativo. Pero aquí ya les dije, cuando nosotros vamos a dividir la población en bloques,
o en niveles. Entonces tenemos aquí no experimental, observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Vamos a ir a observar y vamos a ir a analizarlo. Entonces, se da de dos tipos, transaccional o transeccional, como aparece aquí, y longitudinal. En algunos libros van a encontrarlo como transaccional, en otros como transeccional. Entonces, recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Y también se representa de forma descriptiva. Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. Entonces, esto es bueno, les voy a presentar el documento que les conseguí. Diseños de investigación, experimentales y no experimentales. ¿Ya lo enviaron? Ya lo acaba de enviar. Sí, ahorita se los envía el profesor Bosco. A solas. Entonces tenemos ahí el diseño. Ya habíamos estudiado nosotros que el diseño o el método nos servía como guía o como el camino que nosotros íbamos a recorrer para encontrar lo que nosotros deseamos. En ese caso, lo que nosotros queremos saber de nuestro tema de estudio. Entonces tenemos diseño, plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Establece qué se debe hacer para alcanzar los objetivos del estudio y para contestar las interrogantes del conocimiento que se han planteado. Todo esto ya lo habíamos visto nosotros. Entonces tenemos ahí aquí están los enfoques. En el enfoque cuantitativo se utiliza para analizar la certeza de las hipótesis. Todos tienen hipótesis. Formulada en un contexto en particular. Y en el enfoque cualitativo se puede o no establecer el diseño. Es recomendable hacerlo. En el enfoque mixto es necesario elegir uno o más diseños antes de recolectar los datos. Sí, uno de ellos. A ver, en el enfoque cuantitativo normalmente se establece el diseño una vez formuladas las hipótesis, si es que tenemos hipótesis. Recuerden que no todos los estudios llevan hipótesis, no es necesario. En el enfoque cualitativo se establece después de haber definido el alcance inicial. Ustedes ya eso lo tienen. O bien después de haberse sumergido en el campo o haber hecho la recolección de datos. Pero en este caso no hemos hecho recolección de datos nosotros. En el mixto, pues siempre se utilizan los dos. En el enfoque cuantitativo, la calidad de la investigación está relacionada con el seguimiento del diseño establecido. Y en el enfoque cualitativo, el diseño debe adaptarse a los cambios en la situación de investigación o el evento. Entonces, en su diseño, ustedes solamente
van a decir si es experimental o no experimental, independientemente de que ustedes no vayan a trabajar en bloque, solamente van a recolectar información. Los que tienen el enfoque mixto o los que tienen solamente el enfoque cuantitativo o el cualitativo. Entonces ustedes van a decir ahí cuál es el diseño que ustedes tienen, si es experimental o no es experimental y por qué. Esa es la tarea la última tarea del módulo 3. Entonces ahí tienen ya, esa es la tarea 3. Esa es la tarea 3. Esa es toda la tarea 3. Solamente van a identificar ustedes el diseño, el tipo del diseño, si es experimental o no es experimental, o si van utilizando ahí ambos enfoques. Entonces ustedes van a agregar eso, que va a ser la tarea número 3. Aquí en esta presentación hay otras cosas más a profundidad, pero esto yo hasta aquí se los dejo. Si ustedes quieren ir a enriquecer más sobre esto, pueden leer todo el documento. Bueno, hasta ahí. Y esa va a ser la tarea 3. Entonces hay que comenzar a trabajar. ¿Qué hora es? 4:37. Sí. Comenzar a trabajar y la otra parte, si no la terminaron, tenemos tiempo para que la vayan terminando. Nuestro tema es enfermedades demenciales, enfermedades degenerativas del sistema nervioso en el Hogar de Ancianos San Antonio, específicamente la enfermedad tipo Alzheimer. En resumen, nosotros hemos determinado que nuestra muestra, para determinar el plan o estrategia, nosotros hemos hecho un enfoque de investigación que al principio lo hemos considerado mixto, pero que tiene un predominio más cualitativo, por lo que nuestros tipos de instrumentos están dirigidos a lo que es la parte de las cualidades de las personas o de los sujetos que vamos a tener en estudio, por lo que tenemos considerablemente tanto a los cuidadores como a las personas que puedan estar determinados con estados demenciales. Dentro de eso hemos considerado, ¿verdad?, que en este enfoque hemos tomado en cuenta que tienen ciertas características. Hemos tomado en cuenta las características del nivel de estrés de los cuidadores, los cambios conductuales de los cuidadores. También hemos tomado en cuenta las características de los pacientes, que son personas ancianas normalmente, que tienen cambios de conductas o deterioros en la parte cognitiva. Esa es otra de las características, que pueden haber alteraciones en la memoria, en la atención, en lo que expresan a través de su lenguaje. Dentro de eso también nosotros, de manera resumida, hemos tenido que el tiempo de estudio que nosotros realizaremos es de tipo sincrónico, porque es una investigación que se realizará en poco tiempo. Y también hemos decidido que según algunas características que tiene la investigación, como dijimos, hay más predominio de la parte de las cualidades de los objetos, y por lo tanto también en algunos momentos hemos descartado que haya algunos estudios de índole cuantitativo. Por tal razón, a veces nos preguntan aquí que si cumple algunas características del estudio cuantitativo. Nosotros lo ubicamos entonces según las características del estudio cuantitativo de manera sincrónica por el corto tiempo. Y nos pide también cuál es la población. La población estipulada, nosotros la tenemos estipulada en 43 personas, que son las personas que
prácticamente están hospedadas en ese lugar y 25 personas que son las que están a cargo del cuidado de las personas de ese centro aproximadamente, de los cuales también nosotros dentro de esas características tenemos la relación del paciente con el cuidador y la parte también del deterioro motor o tanto de cansancio por la parte de los cuidadores como por la parte de las personas que tienen el proceso demencial. Nuestro marco de muestreo es la lista suministrada por el asilo de ancianos, que nosotros ya la tenemos en físico, que son 43 personas. Después dice que la unidad de muestreo son los ancianos y los cuidadores de ese lugar. La matriz de operalización que nosotros hemos presentado para este estudio está relacionado que dentro de las variables tenemos variables independientes y variables dependientes. Dentro de la variable independiente, la demencia tipo Alzheimer, y también tenemos las variables independientes que están relacionadas con lo que son los cambios motores, los cambios cognitivos, tanto en los cuidadores como en las personas que tienen estados demenciales en el hogar de ancianos, y también los daños motores, cognitivos y conductuales, porque hay cambios de conducta tanto en el cuidador como en la persona que es paciente de ese lugar. Después de eso, dentro de las variables que nosotros tenemos las siguientes preguntas. Dentro de nuestras variables que hemos descrito tenemos la siguiente, dentro de sus dimensiones. Los cambios de conducta en los enfermos y en los pacientes. Dentro de eso notamos como indicadores los siguientes. Número 1, dice, cambios de conducta. 2, acciones inadecuadas, tanto de los pacientes como de las personas que los cuidan o realizan tal vez conductas extrañas, por ejemplo. Pérdida de la empatía, a veces otras habilidades interpersonales, falta de juicio o inhibición, apatía, falta de comportamiento, tienen muchas veces conductas compulsivas y también hay problemas en cuanto a la higiene personal. Por eso nosotros nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Qué cambios de conducta han observado en los ancianos y en los cuidadores del hogar de ancianos de Masaya, municipio? Y por eso las posibles respuestas que podrían darse aquí a este caso son si hay alteraciones en el comportamiento de los cuidadores y de las personas ancianas, si no hay empatía, si no establece juicios, si las conductas son repetitivas, si es indiferente en su manera de actuar o si está sucio o sin aseo personal. En la parte de lo que nosotros los psicólogos consideramos el aseo personal como la parte exterior y que pertenece también a la cápite de la evaluación mental, pero que también de alguna manera se manifiesta en la conducta del paciente. Ahora, en lo que compete a los cambios cognitivos, dice que la pérdida de los cambios cognitivos, nuestros indicadores que nosotros hemos tomado en cuenta es la pérdida de la memoria, por ejemplo, los problemas de agresividad, la falta de atención, lo que son los problemas para expresar lo que piensan. Por eso aquí nuestra pregunta es qué cambios cognitivos han tenido las personas en el asilo de ancianos, o sea, no estamos refiriendo a los ancianos directamente. Por eso las posibles respuestas son si se le olvidan las cosas, si le cuesta concentrarse, si tiene irritabilidad o si tiene nerviosismo. Dentro de los cambios motores, nosotros estamos considerando lo siguiente: si hay tic nerviosos, si hay movimientos, si las personas hacen gestos con la mano o si tienen problemas motores, ya sea para caminar o realizar alguna actividad cotidiana. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos planteamos ahí es
que si las personas están presentando cambios motores en el asilo de ancianos, las personas de las cuales son objeto de nuestro estudio. También aquí nosotros damos unas posibles respuestas, porque estábamos hablando de que hay personas, cuando las personas tienen estados demenciales, una de las respuestas que nosotros consideramos es que, por ejemplo, muchas veces las personas hacen gestos con sus manos y eso a veces nos orienta a nosotros si las personas tienen o no estados demenciales, porque a veces de repente vemos gente caminando en la calle, realizando ciertos movimientos, o la persona, por ejemplo, se mira como eléctrica, porque hay que seguirle la cuerda. Una de las terapias del señor Richardson son de que seguirle la cuerda para que ellos se cansen y ir corriendo si ellos van corriendo. Y esa es una de las características que se establece dentro de los cuidadores. Entonces hay actividades motoras que pueden ser desde quedarse fijo hasta quedarse en actividad casi convulsiva de movimiento o actividad exagerada de movimientos corporales. Dentro de lo que hemos planteado también de nuestro estudio, a manera hemos determinado, ¿verdad?, que también, según el estudio, como les dije anteriormente, que tiene más predominio de la parte cualitativa, nosotros pensamos que se ubica en la parte sincrónica o transversal, debido a que el estudio está en corto tiempo según la parte metodológica cualitativa. Y según su objetivo principal, nosotros lo ubicamos en dos diseños que son el descriptivo y el etnográfico. El descriptivo porque se describe el fenómeno y también pertenece al área del sector salud. Y el etnográfico que muestra a un grupo de personas que nosotros estamos realizando ese estudio, que tiene características similares. En este caso, las características similares tanto de las personas que tienen estados demenciales como de los cuidadores. Información requerida de los estudios de salud de los pacientes y de los cuidadores. Eso sería de manera breve lo que nosotros queremos realizar en nuestro estudio. Buenas tardes, muchachos, si me escuchan, por favor, porque este es un tema muy importante, y buenas tardes, profesoras, compañeros. Es la primera vez que hablo, pues la verdad es que este es un tema importante que nosotros escogimos, que fue sobre la epidemia del dengue. Desafortunadamente ya estamos como epidemia aquí en el país, pero ya es una pandemia. ¿Por qué? Porque se empezó en 9 países de Latinoamérica y actualmente están en 116 países. O sea que esto ya no es epidemia, esto se convirtió en una pandemia, desafortunadamente por nosotros mismos los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos habíamos enfocado en todo el departamento de Masaya, pero la licenciada pues nos dijo que nos enfocáramos porque era muy extenso, en la parte de nosotros, porque yo vivo al lado de Monimbó y ahí tenemos un SOS. Desafortunadamente nos llega el agua cada 5 o 4 días y la tenemos que tener estancada. Cada 5 días la tenemos que tener en piletas, barriles, y de madrugada, de 1 a 4 de la mañana. De 4 de la mañana ahí no hay agua y todavía baldeado, ni puedo dormir, porque tengo que estar baldeando, las pajas tienen que estar casi pegada al piso para que pueda subir el agua. Entonces, desafortunadamente, tomamos las medidas preventivas, ya que somos y tenemos conocimiento. La población tiene conocimientos para prevención y promoción de las enfermedades. ¿Por qué? Porque por lo general pasan abatizando y fumigando. El detalle es que no se toma la responsabilidad que tiene que tomarse. Y esto lleva un costo también, porque si se enferma un familiar, hay que tenerlo, por lo menos se enferma un familiar y hay que tenerlo hospitalizado de 1 semana a veces hasta 10 días. Eso lleva un costo económico, lleva un impacto social y económico. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de gente trabaja por sus propios medios. No tiene el costo de estar cuidando. Además, ¿qué pasa? La otra parte, que la mayoría de personas ven
que no se está requiriendo las atenciones adecuadas y toman la decisión en familia de pasarlo a un lugar privado y eso tiene un costo súper más grande. Entonces, esto se convirtió en pandemia y actualmente lo que está afectando más son niños de 0 a adolescencia. En la actualidad tenemos que de febrero, ahorita ahorita agosto que estamos finalizando, teníamos 9 fallecimientos de 9 años y la última de 11. Y ahorita que acaba de ser reportado 2 niños más de menores de 5 años. Entonces tenemos ahorita 11 casos, 11 fallecimientos. Y todo eso también afecta a la parte emocional de la pérdida. Entonces, es alarmante, la verdad, en todos los sentidos. ¿Tenemos las medidas? Sí tenemos, podemos tomar las medidas. El detalle es que no lo tomamos, no todas las personas los toman con responsabilidad. Ahora, el SOS que tenemos aquí en Monimbó, que tenemos que tener desafortunadamente la agua estancada porque nos llega a los 5 días y solo en la madrugada, aunque la tengamos con abate. Ahora, ¿qué pasa? Por eso le estamos llamando SOS, se han reproducido tanto los mosquitos que ahora tenemos que tener mosquiteros y no todo el mundo tiene ahorita un costo para mosquiteros, porque en la familia, por lo menos mi familia solo somos mi hijo y yo, pero hay familias grandes de 6 personas, entonces todas tienen que tener su mosquitero, porque desafortunadamente el que pique después va picando a toda la familia, es una cadena epidemiológica. Entonces tenemos que tomar conciencia y que esto se volvió pandemia, ya no solo es epidemia. Bueno, están también que son los signos y síntomas, pero están divididos en signos y síntomas y signos de alarma, que no todos lo conocen. Por ejemplo, ¿qué pasa? Y hay 3 tipos de dengue. Dengue clásico, que es el normal de fiebre de más de 40 grados, escalofríos. Está el dengue hemorrágico, que ya sabemos que es el más grave. Y cuando ya pasa dengue hemorrágico, viene un shock hemorrágico, que ya sabemos que es el fallecimiento de la persona. Eso. Y pues en nosotros el tema, hoy con don Santiago, dijimos que no es experimental, es un tema transversal, lo que estamos estudiando. La población está informada, hay prevenciones y promoción, porque ya sabemos, nuestro sistema de salud se divide en 3 niveles, que el primer nivel del sistema de salud, que es el promoción y prevención de las enfermedades, y ya después que pasa es el segundo nivel, que es el intrahospitalario, cuando ya está el caso del sospechoso, después de los análisis pasa de sospechoso ya pasa a afirmativo, entonces ya tiene que pasar al segundo nivel, que es el intrahospitalario, que ahí lleva costo. ¿Por qué? Porque el que está afectado deja de ir a laborar, y el que lo está cuidando también tiene que dejar de laborar, y más si trabaja por su propia cuenta. Entonces es un impacto social a nivel mundial, desafortunadamente. Bueno, eso es todo. Sí. Bueno, el día de hoy, en el resumen que elaboramos, nos enfocamos directamente en hacer un análisis de la tarea 1 en relación a la tarea 3 con respecto al diseño. En el caso mío, pues el estudio se basa en un diseño mixto porque existe una combinación de variables. Analizamos desde el punto de vista del marco muestral, la población general en relación a la muestra de estudio. En el caso mío, que son 50 más 27 padres, que existe la división ahí como para analizar un poco los instrumentos en relación a entrevistas y algunas pruebas como tal. De igual manera, analizamos que en el caso mío, en relación a la tarea 3, es no experimental. Nosotros estamos trabajando, decíamos la semana pasada que esto era sincrónico porque estábamos abarcando un corto tiempo
de manera que pudiéramos obtener un resultado de una problemática que existe en relación a los temas de investigación.